Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con la parte de número de oxidación, pero lo vamos a ver más aplicado a las reacciones. Entonces, la semana pasada lo vimos nada más determinación de número de oxidación, pero en esta ocasión vamos a aplicarlo en las reacciones. Vamos a ver cuál se oxida y cuál se reduce, quién es agente reductor y quién es agente oxidante, basándonos en esta determinación de número de oxidación. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con esta reacción que es óxido de cobre más carbono y me da como resultado cobre más dióxido de carbono. Entonces vamos a determinar primero el número de oxidación de este compuesto. Oxígeno tenía número de oxidación de -2. Siempre habíamos dicho que también tenía -1, pero que nosotros vamos a utilizar siempre -2. Entonces -2. Entonces, acuérdense que vamos a multiplicar el número de oxidación por el subíndice que tenga, que es el que me indica el número de átomos que tengo de cada elemento. Como aquí no tengo, quiere decir que tengo 1. Entonces vamos a multiplicar -2 por 1. -2. Recuerden que me tiene que dar igual a 0 esta sumatoria. Entonces, si yo tengo -2, ¿qué me falta para llegar a 0? Pues me falta un +2. Este número de aquí, que es el coeficiente, no me va a afectar nada en cuanto al número de oxidación. Esto nada más es que la ecuación está balanceada, entonces vamos a dejarlo aparte. Entonces, yo solo tengo un cobre. Acuérdense que cuando yo ya tengo cuánto me falta para llegar a 0, al momento de pasarlo hacia arriba, se divide entre la cantidad de átomos que tengo del elemento. Como nada más tengo uno, no se va a dividir, entonces lo voy a pasar directo. Entonces, +2 menos 2 me da 0. Estos son los números de oxidación de estos dos elementos. El carbono está elemental, es decir, está nada más él solito, como un elemento. Entonces, cuando esto sucedía, recordemos que tenemos el número de oxidación de 0. Entonces ya tenemos los números de oxidación de la parte de los reactivos. Ahora vamos a ver los productos. ¿Qué pasa aquí? Tengo el cobre, este no me afecta porque es el balanceo, entonces tengo cobre solo, elemental, por lo tanto va a ser también 0 su número de oxidación. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? Pues vamos a hacerlo, lo voy a poner aquí abajito. Aquí está, CO2. Número de oxidación del oxígeno siempre dijimos que era -2. Entonces al momento de multiplicarlo por el subíndice va a ser -2 por 2 y me va a dar -4. Recuerden que me tiene que dar 0. ¿Qué me falta para llegar a 0 con el -4? Pues un +4. Entonces, +4 menos 4 me da 0. Tengo nada más un solo carbono, no se va a dividir, va a pasar directo. Entonces, esos son los números de oxidación que yo tengo del dióxido de carbono. Para el carbono +4, para el oxígeno -2. Entonces, ahora vamos a ver, voy a borrar esto para tener espacio. Vamos a ver cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce. Voy a empezar con el cobre. Yo tengo cobre que pasó de +2 del lado de los reactivos, pasó a cobre elemental. Si yo pasé de positivo a 0, yo tenía 2 y ahora tengo 0, ¿qué quiere decir? Que yo tuve que añadirle algo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo perdí estos 2 electrones. Yo pasé de +2 a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo gané electrones. ¿Por qué? Porque perdí el +2, me hice negativo. O sea, yo perdí este +2. ¿Cómo lo perdí? Ganando electrones. Entonces, si yo gané electrones, ¿qué quiere decir? Que el cobre tuvo una reducción. Entonces, el cobre se reduce. Si yo me reduzco o el cobre se reduce, quiere decir que es el agente oxidante, porque recordemos que era lo contrario. Si se reduce es agente oxidante porque me va a oxidar el otro, que es el carbono. Y si yo me reduzco, voy a ser el agente oxidante. Entonces aquí yo soy agente oxidante. Cobre es agente oxidante.
Vamos a ver ahora el oxígeno. Bueno, de hecho ni siquiera tenemos que ver el oxígeno. Si vemos el oxígeno, está en menos 2, oxígeno se quedó exactamente igual. Entonces aquí el que afectó fue el carbono. Vamos a ver el carbono. Cuando se quedan iguales, pues obviamente no tenemos por qué estar determinando el número de oxidación, porque ya sabemos que pasó de menos 2 a menos 2, se quedó igual. Ni se oxidó ni se redujo. Entonces vamos a ver el carbono, que pasó de elemental a carbono más 4. Eso quiere decir que pasó de ser 0 a positivo, quiere decir que perdió electrones. Por lo tanto, si yo pierdo electrones, me oxido. Si yo me estoy oxidando, voy a hacer lo contrario, el agente contrario, es decir, voy a hacer el agente reductor. Y así es como se determina en una ecuación cuál es el agente que se reduce, el elemento que se reduce, perdón, el elemento que se oxida, el agente oxidante y el agente reductor. Y pues ya es todo lo que se hace en esta ecuación. Así estamos viendo quién pierde y quién gana electrones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y para el siguiente ejemplo yo tengo clorato de potasio. Y es una reacción de descomposición, se va a descomponer a cloruro de potasio más oxígeno. Y ahí está. Entonces vamos a empezar con este, que es un compuesto. De los 3 elementos que tengo en este compuesto, ¿cuáles conozco su número de oxidación? Del oxígeno, que es menos 2, y del potasio. Incluso del cloro, porque es un halógeno, y dijimos que los halógenos tienen menos 1, pero en este caso no aplica la regla de los halógenos. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 elementos en un compuesto, no es un compuesto binario, entonces no aplica. Vamos a empezar con el oxígeno, que tiene menos 2 siempre, menos 2 multiplicado por el subíndice, menos 2 por 3, menos 6, me tiene que dar 0, como ya sabemos. Y entonces conozco el número del potasio. ¿Por qué? Porque el potasio está en el grupo 1. Entonces dijimos que los del grupo 1 siempre van a tener más 1. Solamente tengo un potasio, no se va a multiplicar, va a pasar directo porque entonces el subíndice es 1. 1 por 1 pues me va a dar 1. Tengo más 1. Entonces, ¿cuánto me falta para poder yo restar estos 6? Si nada más tengo 1, pues me falta un más 5. Más 1 más 5, tengo más 6, menos 6, 0. Solamente tengo un cloro, no se va a dividir, va a pasar directamente. Y esos son los números de oxidación de los elementos que conforman el clorato de potasio. Vamos a ver ahora los productos. Aquí tengo otro compuesto que es cloruro de potasio. Recordemos que los subíndices no me están afectando en nada. Entonces vamos a ver, conozco el del potasio, que es más 1. Más 1, solamente tengo 1, 1 por 1, 1. ¿Cuánto me falta para llegar a 0? Pues me falta un menos 1. Solo tengo un cloro, se pasa directo y listo. Esos son los números de oxidación del cloruro de potasio. Y en el oxígeno lo tengo elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que está solo, es un elemento nada más. Entonces dijimos que cuando eran elementos su número de oxidación no se determinaba, era solamente 0. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver cuál se reduce y cuál se oxida. Vamos a empezar en orden. Potasio pasó de más 1 a más 1. Ese no lo voy a determinar. ¿Por qué? Porque se quedó exactamente igual. El cloro, vamos a ver el cloro, pasó de más 5 a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Pasó de más 5 a menos 1. Aquí quiere decir, no hay que revolvernos. ¿Por qué? Porque no porque ya esté negativo vamos a determinar rápidamente si se oxida o si se reduce. Entonces, en este caso lo que pasa es que sí está ganando electrones.
Si se fijan, pasó de positivo a negativo, o sea, perdió 4. Quiere decir que ganó electrones porque se hizo negativo. Entonces, el cloro, que por cierto que me faltó una L, si ganó electrones, perdón, se reduce. Por lo tanto, es nuestro agente oxidante. ¿Por qué? Porque pasó de más 5 a menos 1. Vamos a ver ahora el oxígeno, que es el siguiente elemento. Tengo oxígeno menos 2 en los reactivos y paso a oxígeno elemental, o sea, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ganó electrones, no, perdió electrones, perdón. ¿Por qué? Porque estaba negativo y pasó a 0. Eso quiere decir que perdió los electrones, perdió cosas negativas y se hizo positivo. Porque recordemos que si yo tengo una escala, yo tengo aquí el 0, aquí tengo el menos 2. Yo voy a ir para arriba, quiere decir que estoy dándole cosas positivas, ¿sí? No le estoy quitando, le estoy poniendo. Eso quiere decir que le pusimos cosas positivas para llegar hacia arriba, porque hacia arriba está positivo, hacia abajo está negativo. Entonces yo lo estoy haciendo positivo. Si lo estoy haciendo positivo, estoy perdiendo electrones. Si yo estoy perdiendo electrones, quiere decir que me estoy oxidando. Por lo tanto, el oxígeno sería mi agente contrario. Como yo me oxido, lo contrario es agente reductor. Y listo, ya tenemos aquí también en esta ecuación cuál es el que se oxida, cuál es el que se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Recordemos que cuando pasa exactamente igual, no vamos a determinar nada y nos vamos a basar nada más en los que perdieron o ganaron electrones. Y pues sería todo. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir por Algebraics y contesten el anexo de esta manera como yo lo hice. Lo pueden hacer a mano en su libreta y me mandan foto porque pues ya va a ser más complicado que lo hagan en Word. Entonces pues ya saben, si tienen dudas escriban por Algebraics y es todo. Nos vemos hasta el próximo video.